Francesco, muchas gracias por aceptar la invitación a una masterclass más del instituto. Muchísimo gusto, encantado de contribuir con los suscriptores y con el público en general para esta interesantísima masterclass. Perfecto. Para las personas que aún no te conocen, tu background profesional, ¿dónde estás ahora? Bueno, actualmente soy asociado senior de Pérez Bustamante y Ponce en la oficina de Guayaquil. Lidero los temas laborales y migratorios también de la oficina. La firma, por la calidad y la cantidad de clientes internacionales, pues requiere muchísima asesoría en asuntos migratorios, así que yo diseño la estrategia, me reúno con los clientes y encontramos la mejor solución para que puedan tener, sobre todo el talento internacional de las empresas multinacionales, pues puedan tener una permanencia en Ecuador regular, adecuada para la actividad económica que van a realizar. También actualmente soy presidente de la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, me desempeño también en ese rol recientemente y también, bueno, particularmente ahora estoy como abogado in-house de la compañía Scratch en Ecuador. Ok, interesantísimo. Y precisamente sobre compliance migratorio, que es lo que Ujú. vamos a ver en la siguiente masterclass este 9 de julio, es, ok, tenemos varias empresas internacionales que obviamente hacen el onboard y, por así decirlo, traen ese personal cualificado de afuera. También tenemos industrias locales, entiendo, empresas que buscan traer talento. ¿Qué tan complejo, qué tan friendly es la legislación ecuatoriana para hacer ese proceso de traída de capital, de talento al Ecuador? De importación de talento internacional. Mira, yo te diría en mi experiencia que la legislación ecuatoriana es una de las más amigables y más flexibles en cuanto a leyes migratorias para el trabajo y para la permanencia de ejecutivos, de personal internacional en general que busca realizar una actividad temporal o permanente en Ecuador. Nuestras leyes migratorias principalmente es la Ley de Movilidad Humana y su reglamento, y tenemos varios tipos de visa de residencia, de visitantes temporales o de residencia temporal, que te permiten obtener una visa incluso si no tienes la intención de residir en Ecuador durante todo el año. Esto es clave. Por ejemplo, para darte un ejemplo, tenemos una visa denominada nómada, visa nómada o también llamada rentista, y el único requisito es tener una fuente de ingreso del exterior permanente. Es decir, ni siquiera se requiere un contrato con una entidad local, con una compañía en Ecuador. Si yo, por ejemplo, soy un inversionista, tengo pólizas, tengo inversiones en el exterior, tengo un inmueble que me genera una renta permanente y deseo vivir en Ecuador, deseo jubilarme en Ecuador, por ejemplo, o emprender en Ecuador, puedo obtener una visa sin siquiera constituir un vehículo, una compañía en Ecuador. Entonces, te diría que la legislación en Ecuador es muy flexible y muy amigable respecto de la importación de talento internacional. Fantástico. De hecho, abre las puertas a precisamente de alguna forma desarrollar mejor la estructura organizacional y el proceso ya del el onboard hacia las empresas. Cuando escuchamos compliance, obviamente lo primero que se nos viene a la mente es, ok, ¿cuáles son las políticas regulatorias que debo de seguir? Y por así decirlo, ¿cuál podría ser ese escudo que se puede crear desde la alta directiva al momento de hacer el onboard de este capital extranjero? El título o la denominación que le hemos dado a esta masterclass creemos que es preciso, considerando que al existir bastante flexibilidad en cuanto a las leyes migratorias en Ecuador, es muy importante manejarnos con responsabilidad respecto de cuál es el tipo de visa, cuál es el tipo de permiso migratorio adecuado para poder ingresar al país y para poder hacerlo de manera regular. ¿Okay? Así como hay flexibilidad respecto de varios tipos de visas, también hay varios tipos de sanciones que no queremos incurrir respecto de nuestras contrataciones internacionales, la alta gerencia, los ejecutivos
que vienen a brindar apoyo a compañías ecuatorianas, pues lo que menos queremos es que caigan en algún tipo de sanción o incumplimiento legal, que son varios. Por lo tanto, no es cuestión nada más de obtener una visa, o si es que Ecuador no me pide visa, como es a la gran mayoría de países, son escasos los países que requieren de una visa previa para ingresar al país. Por regla general, se tiene 90 días para todos los ciudadanos del mundo y 180 días para permanecer en Ecuador para los ciudadanos sudamericanos, con algunas excepciones, como por ejemplo Venezuela, que requiere una visa previa para ingresar. Entonces es importante saber y tener muy presente cuántos días yo tengo de permanencia en Ecuador sin obtener una visa. ¿Qué puedo hacer en esos 90 días? ¿Puedo solo desarrollar actividades turísticas o puedo realizar alguna actividad de tipo económica o de negocios, o atender a un cliente, o firmar un contrato, o atender un congreso? Entonces es ahí donde vienen los aspectos del compliance, ¿no? Y de ser transparentes en las declaraciones que hago a la autoridad cada vez que voy a ingresar al país, a la gente de control migratorio, y a los documentos, pues que no sean documentos forzados, sino que realmente obedezcan a la realidad, que sean legítimos y que eso nos permitan obtener una visa adecuada en caso de que el ciudadano extranjero requiera permanecer por un periodo mayor a 90 o a 180 días respectivamente. Ok, perfecto. Entonces, de ahí me sale la pregunta para las empresas que tienen talento afuera y que a veces vienen a hacer reuniones de trabajo, de equipo y se quedan un mes, 2 meses, ¿no tendrían ningún problema de entrar al país con la visa de turista y Muy buena trabajar pregunta. en la empresa durante 30 días, por poner un ejemplo? Excelente pregunta. Los ciudadanos que ingresan a Ecuador sin obtener una visa previa, se entiende que ingresan en condición de visitantes temporales, específicamente como turistas, ¿verdad? Entonces, los turistas no tienen derecho a ejercer actividades económicas en el país, pero sí tienen una excepción de 30 días. Por 30 días al año, un ciudadano que no cuenta con una visa, que no impliquen mantener un vínculo laboral con una empresa en Ecuador. Es decir, yo puedo venir al Ecuador para desarrollar actividades, reunirme con clientes, visitar proveedores, realizar visitas de campo, etcétera, hasta por 30 días, y no voy a caer en ningún incumplimiento. Pasados esos 30 días, sí necesito obtener una visa adecuada, y seguramente la gente de control migratorio va a levantar la mano y va a decir: usted ya superó los 30 días como permiso excepcional para desarrollar actividades de negocio. Si va a seguir ingresando a Ecuador, lo ideal es que obtenga una visa adecuada para el efecto. Y ahí tenemos un abanico de opciones, dependiendo de la finalidad del ciudadano extranjero. Pero en efecto, los turistas están impedidos de realizar actividades laborales o de negocios en Ecuador, con esta excepción que menciono de 30 días al año. Súper interesante el dato, no lo tenía en el radar y probablemente muchos empresarios tampoco lo tengan, sobre todo las transnacionales que tienen bastante migración de talento. Me parece fantástico. Y dentro de los riesgos que puedes ver en las empresas de no adoptar una política de compliance adecuada, ¿cuáles podríamos decir que son los principales a tener en consideración? Mira, en mi experiencia, los principales riesgos o las faltas migratorias en las que un ciudadano pudiera incurrir, y esto sí quiero dejar en claro, sobre todo para las compañías grandes, para las compañías multinacionales, las compañías muy serias, que incluso tienen su departamento de Global Mobility, por ejemplo, o su departamento de recursos o de talento humano, pues también pudieran tener esta responsabilidad a su cargo. Principalmente son dos. Primero, exceder el periodo de permanencia sin visa. Incluso como turista, yo esperando regularizar mi situación, pudiera ser el caso en el que la obtención de una visa demore más de lo debido. En ese caso, si bien hay opciones como una prórroga o una extensión de la visa de turista, ese es uno de los principales riesgos, porque lo que implica sería estar en una situación de riesgo de deportación. Si yo supero ese umbral de 90 días, o para los sudamericanos, por ejemplo, para los colombianos, peruanos, argentinos, brasileños, los 180 días al año. Y la otra muy importante es que hay ciertos ejecutivos, ciertas autoridades de compañías
que visitan Ecuador por periodos cortos, pero lo hacen recurrentemente 2 o 3 veces al año. En Ecuador existe la figura del año cronológico. La fecha clave para efectos del cómputo de los días de permanencia como turista sin visa es desde la fecha del primer ingreso al país. Entonces, es muy común que un gerente o algún director de una compañía en el extranjero venga, o su familia también, venga todos los años en una determinada fecha, vamos a decir en diciembre, por cierre de año. Lo más probable es que el año cronológico haya iniciado en diciembre del año anterior. Entonces, si esa persona se encuentra en el país y su aniversario de haber ingresado en Ecuador está en el país, eso va a generar una multa. Eso es una infracción migratoria. Entonces, ese es otro de los principales riesgos, ¿no? Riesgo de multa, riesgo de deportación en caso de superar el umbral de los 90 días como turista. Y un tercero es tener una visa de residencia, por ejemplo, una residencia temporal que duran 2 años y no renovarla oportunamente o confiarse de que la renovación va a ser rápida. A veces esto escapa del control de las compañías, ya que está en cancha de la autoridad, y un proceso que normalmente pudiera tomar de 2 a 3 semanas pudiese terminar tomando alrededor de 2 o 3 meses. No es nada que no pueda pasar. Entonces, paralelamente, la visa ya venció, ya caducó, y esa persona se queda en una situación irregular. Esa persona va a tener que salir del país y esperar a obtener la visa para volver a ingresar. Entonces, ese es otro de los principales riesgos que pueden crear una molestia, y créeme, Juan José, en nuestra experiencia no hay nada que sea más importante para los ejecutivos, para los colaboradores extranjeros, que tener una situación migratoria regular. También la de su familia, la de sus hijos que están en edad escolar, es a veces tan o más importante como el contrato de $1 millón de la compañía. Y con eso que mencionas, al final, ¿cómo se maneja el tema no solamente del profesional, sino también de ese entorno familiar, de la esposa, los hijos? ¿Qué tanta fricción ves en el proceso? ¿Cómo se maneja actualmente? Bueno, afortunadamente la norma prevé visas de amparo para los dependientes de funcionarios, de trabajadores, de colaboradores extranjeros que vengan a prestar servicios al país. Esa persona pues tendrá una visa principal, que puede ser una visa de trabajo, puede ser una visa de representante legal, puede ser una visa de profesional, que le da derecho a la familia a obtener una visa de amparo, ¿no? Demostrando que el titular de la visa principal cuenta con los medios económicos suficientes para pues mantener a su entorno familiar. Pero sí es importante tener mucho cuidado sobre los tiempos, ¿no? Primero se debe obtener la visa principal y luego obtener la visa de amparo. La ventaja que tenemos actualmente en Ecuador es que el proceso de visa es en línea, es 100% en línea. Por lo tanto, yo puedo gestionar la obtención de una visa para mí o para mi grupo familiar incluso antes de mi primer arribo a Ecuador. Por lo tanto, yo puedo llegar primero o puedo llegar junto con mi familia, todos con una visa desde el primer día como residentes temporales o permanentes en el país. Por lo tanto, considero que Ecuador tiene normas que facilitan el acompañamiento del grupo familiar de la persona que requiere prestar servicios o requiere permanecer en Ecuador por un tiempo largo. Fantástico, fantástico. Y se me ocurre justamente el tema ya no solo migratorio, sino ya hablando de empresas, en el tema de la tributación de las personas que vienen a trabajar por esos 30 días, 60 días, cómo funciona el sistema ya más impositivo en estos casos. Excelente consulta, y te voy a responder con un ejemplo práctico. Es muy común que las compañías grandes, medianas, pero sobre todo las multinacionales, decidan designar a un representante legal que no es ecuatoriano. ¿Okay? Es muy común que sea un profesional extranjero el que sea designado como gerente general, como presidente, como director de una compañía. ¿Okay? Sin embargo, no necesariamente esta persona tiene intención de residir en Ecuador permanentemente. Ahora, los representantes legales en Ecuador, para ser registrados en el Servicio de Rentas Internas, en la Superintendencia de Compañías, por ejemplo,
requieren de una visa de residencia. Requieren de una visa, pues no necesariamente tiene que ser una visa de representante legal, pero sí requieren de una visa de residencia. Por lo tanto, aquí se genera una disyuntiva. Como representante legal, esa persona va a ser designado, va a tener un nombramiento en Ecuador, va a constar ante las autoridades tributarias, por ejemplo, o el órgano de control societario, pero no necesariamente va a vivir acá. Entonces, eso es importante. La residencia fiscal no está vinculada necesariamente a la residencia migratoria. La residencia fiscal opera cuando el ciudadano extranjero permanece en Ecuador por un periodo mayor a 183 días al año. En ese caso, cualquiera que sea su estatus migratorio va a ser considerado un residente fiscal en Ecuador, salvo algunas excepciones por convenios internacionales para evitar la doble tributación, etc., ¿no? Pero esa es la norma general global. Sin embargo, es importante decirles, si la persona extranjera que ha obtenido una visa de residencia en Ecuador no tiene la intención de permanecer en Ecuador por más de 183 días al año y solo venir esporádicamente por 30, 60, 90 días en total, por ejemplo, esa persona no va a ser considerada necesariamente como un residente fiscal para efectos de tributar en el Ecuador. Por lo tanto, se puede ser residente para efectos migratorios sin necesariamente ser residente fiscal en el país. Entonces, muy oportuna la pregunta y aquí, sin duda, pues se requiere un análisis de caso a caso, pero por regla general, ¿no? La regla de los 184 días para configurarse como un residente permanente para efectos de fiscalidad. Fantástico. Es como en realidad en el día a día de los negocios pareciera muchas veces que ya lo tenemos cubierto todo, pero cuando verdaderamente encontramos esa especialización de las ramas del derecho, cada vez te das cuenta la importancia y la necesidad de la especialización de los profesionales. Y considero que es como la medicina, ¿no? Un buen médico pues puede conocer de todo, pero ya cuando tienes un problema específico es mejor acudir al experto en esa rama, porque imagínate lo que sería descuidar ese pequeño aspecto, ¿no? De volverme un residente permanente para efectos fiscales sin tener la necesidad de eso, pues es mejor prevenirlo, que las compañías sepan y estén al tanto de, ok, cuántos días llevo en el país. Por eso es muy importante y siempre nuestra recomendación para esas personas es siempre obtener un certificado de movimiento migratorio, tenerlo actualizado, saber cuántos días llevo en el año, cuántos días me quedan, cuántos días me faltan para superar esos 184 días. Hay que estar muy atentos. Es una gran responsabilidad contratar funcionarios extranjeros. Es una gran responsabilidad y mi sugerencia es siempre asesorarse desde el aspecto migratorio para no caer en ninguna falta o sanción que pudiera perjudicar e incluso, Juan José, te quiero comentar, una de las consecuencias pudiera ser la prohibición de retorno hasta por un año. Entonces, imaginémonos una situación en la que el gerente general de la compañía, por un descuido de índole migratorio, tenga que esperar un año para regresar al país. Sería terrible. Entonces, son aristas que hay que tener en cuenta y por eso hemos considerado muy oportuno conversar sobre esto en la Masterclass. Totalmente. El compliance migratorio, te juro que esta conversación me ha quedado, pero por demás claro la necesidad de poder abarcar el tema. Francesco, creo que con esto no me queda más que esperar ya el 9 de julio y poder ahí acceder a hacer más preguntas y cualquier, por así decirlo, análisis a detalle de lo que vayamos a ver ese día. No me queda más que agradecerte una vez más por esta colaboración y justamente por la predisposición de participar en el Masterclass. Muchas gracias. Gracias, Juan José. Los invito a la Masterclass del 9 de julio, de 9:30 a 11:30. Vamos a hacer un repaso por todas las normas especiales en materia migratoria. Les voy a dar mis recomendaciones de primera mano de mi experiencia, estrategias para que este proceso sea lo menos complejo posible y
la contratación de personas en el exterior, o las personas en el exterior que deseen emprender en el país lo puedan hacer con la tranquilidad de que su situación migratoria es regular. Creo que esta masterclass va a ser de muchísima utilidad para abogados, pero también para las personas que se encuentran en los departamentos de recursos humanos, que están en el día a día contratando personal local o extranjero. Estoy seguro que va a ser de muchísima utilidad, así que los espero a todos el 9 de julio. Nos vemos el 9 de julio, Francisco. Muchas gracias. Gracias, Juan José.